Que Dios nos bendiga, amada iglesia, en esta noche. Qué bendición poder estar juntos, adorando el nombre de Dios. Qué bueno es que hayamos apartado este espacio para poder venir, hacernos presentes. Y ahora viene el momento tan especial de escuchar la palabra de Dios. Esperamos que esta noche el Espíritu Santo también nos hable a través de ella y que no regresemos como venimos, sino que regresemos bendecidos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Gracias por este espacio. Dios bendiga a los pastores, los líderes. Y vamos a la Biblia. Recordemos que estamos viendo parte de nuestra doctrina y el día de hoy precisamente nos corresponde poder meditar en la palabra de Dios. Y esta noche vamos a hablar sobre la sanidad divina, porque en ello creemos que es provista para todos en la expiación mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que vamos a nuestra Biblia y busquemos Mateo capítulo 8, verso 17. Vamos a nuestra Biblia y si de alguna manera no la traemos, creo que podemos escucharla también y allí podemos meditar y apreciar lo que nos dice la palabra de Dios. Son dos textos especiales que quisiera resaltar esta noche. Tenemos Mateo 8:17. Amén. Vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora quisiera que me acompañara al Antiguo Testamento y vamos a Éxodo capítulo 15 y verso 26. Éxodo 15, 26, dice de la siguiente manera: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, agradecemos tu infinita bondad, tu presencia, y porque nos permite, Señor, estar en este lugar donde hemos venido, Señor, junto a mis hermanos, a declarar que no hay nadie como tú. Hemos podido, Señor amado, abrir nuestra boca, dar palabras, Señor, de agradecimiento, pero también recitar palabras, Señor, que dice tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por esa revelación maravillosa. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas acompañándonos y sea tu gracia, Señor, en nosotros. Te agradecemos, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Así que en esta noche vamos a meditar sobre nuestra creencia, que es la sanidad divina y que es provista para todos en la expiación. Sabemos muy bien que como humanidad, como personas que necesitábamos de una salvación tan grande que ninguno de acá de la tierra podía dar su vida por nosotros, como en el tiempo antiguo. Recordemos un poquito la historia, que mediante los sacrificios debían ofrecer a un animalito puro para poder llevarse de alguna manera la maldad del pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se acerca y ofrecen holocausto a Dios, ofrecen sacrificio a Dios. De esa manera ellos daban a conocer cómo llegaban ante Dios humillados, ofreciendo un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y de esa manera el pueblo era limpio. Ahora nosotros como humanidad, nosotros que estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestros delitos, habían tantas cosas que nos llenaban de maldad, necesitábamos de alguna manera recibir esa salvación. Y si nos damos cuenta, el Hijo de Dios vino por expiación de nosotros los pecadores, para limpiar nuestra culpa, para quitar nuestra maldad,
para que de alguna manera nosotros fuésemos limpios de todo pecado que nos acechaba de este mundo. Entonces, viendo la sanidad divina, no solamente podemos tomarla de alguna manera espiritual, porque la sanidad divina es física, espiritual y emocional. Y algo maravilloso que podemos nosotros tomar de la palabra de Dios es que esta sanidad viene a ser un don de Dios. Un don de Dios mediante la abundancia de la gracia que ha provisto Dios para la humanidad en virtud de la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y nosotros por eso hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque es parte del servicio de Dios a la totalidad de la persona. Ahora bien, en estos textos podemos apreciar cómo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña cómo nosotros alcanzamos esa salvación, esa sanidad, porque la sanidad divina viene siendo una sanidad que no se puede obtener por medio de un médico, sino que se obtiene por medio de el poder de Dios manifestado en un milagro. No sé cuántos de nosotros hemos recibido un milagro de parte de Dios. Amén. A veces sin darnos cuenta nosotros recibimos tantos milagros y con el hecho de abrir nuestros ojos creo que ya es un milagro maravilloso, que nosotros con dinero, con todo lo que tenemos, no podemos pagarle al Señor eso. Entonces, eso viene siendo un milagro de Dios. Es el Espíritu de Dios que aviva nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo que cuando esta carne se cansa, cuando esta carne siente que ya no puede más, viene ese Espíritu Santo que nos reviva, que nos alienta, porque nuestra fuerza está en Dios. Pero ahora viene algo maravilloso también que nos enseña la Biblia, y es que de alguna manera nosotros podemos recibir una sanidad doble y podemos pensar, ¿cuál puede ser esa sanidad doble que yo puedo recibir? Cuando Jesús murió, Él llevó no solo nuestras iniquidades, sino que también llevó nuestras dolencias. Nuestras dolencias. En la expiación, entonces, hay salvación para el alma. Y la sanidad es para el cuerpo. Entonces, de esa manera nosotros podemos percibir el favor de Dios, podemos percibir la infinita gracia de Dios. Y a eso se le puede llamar una sanidad doble. ¿Por qué? Porque la sanidad y la salvación vienen de parte del Señor Jesús en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y siempre podemos recordar todo lo que pasó el pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel iba cruzando, de repente llegaron a un lugar donde había agua, donde ellos podían beber, pero esa agua estaba amarga. Amargura. De alguna manera es angustia. ¿Qué podía hacer el pueblo de Israel en ese lugar? Si no podían saciar su sed, si no podían obtener lo que ellos necesitaban, que era agua. Pero ahora viene Dios y le da un mandato a su siervo y le dice, lanza esto, unas ramas. Desde ese momento, esa agua se convierte en dulce, en refrigerio para el pueblo. Entonces, de alguna manera, Dios en ese momento hace un milagro para salvación. Y si nos damos cuenta y siguiendo la historia, Dios aprovecha ese espacio para poder hablarle al pueblo de Israel y le dice, si haces caso a los mandamientos que yo te voy a dar, si haces caso omiso a lo que yo te voy a indicar que hagas, tú nunca más vas a sufrir. No te voy a enviar las plagas que le envié a tus enemigos, a los egipcios, sino que yo te voy a dar sanidad. Te voy a guardar, te voy a cubrir. Entonces, esos momentos tan difíciles, esos momentos tan duros que parecen amargos, Dios viene y lo convierte en algo dulce, algo refrigerio. De algún modo viene a saciar nuestra sed. Ahora bien, si necesitamos nosotros salvación, sanidad precisamente,
quiere decir que entonces hay enfermedad de la cual nosotros nos preocupamos, de lo cual nosotros estamos al pendiente y decimos, ¿cómo podemos entonces sanar eso? Entonces podemos pensar que hay una causa primaria y una causa secundaria. Y ahora podemos ver la causa primaria de la enfermedad. Y es que al principio, cuando Dios crea la humanidad, crea al hombre y la mujer, si nos damos cuenta, en ese lugar se gozaba de una perfecta salud, que no había necesidad de nada más, porque la creación de Dios tenía todo. Pero ahora la enfermedad y la muerte eran desconocidas en ese momento, y la obediencia a los mandatos de Dios habría asegurado esa permanencia de esta condición tan bendita, tan dichosa que gozaban el hombre y la mujer. Pero ahora viene un momento de desobediencia, entonces ya viene la muerte para la vida humana, para la raza humana, y con ella viene la enfermedad. Entonces acá podemos ver el origen de la enfermedad, de por qué entonces ya se necesitó de algo más para poder ser sanos, para poder ser salvos. Sin embargo, no podemos extremizar este punto y decir, la gente se enferma porque peca, ¿verdad? La gente le pasa esto porque es desobediente, porque de alguna manera podemos ver que hay gente llena de Dios, sirviendo a Dios, le da todo su tiempo a Dios, pero de alguna manera hay dolencias en nuestro cuerpo. De alguna manera hay dificultades y cosas que nosotros no podemos decir se lo merecía, sino que es parte de este pecado que existe en la tierra y de alguna manera nuestro cuerpo lo va a sufrir. Entonces, acá podemos ver las causas secundarias. Y hay ejemplos en la Biblia sobre esto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel empieza a pecar, claro que sí, eso tuvo su consecuencia, ¿verdad? Cuando Dios se enojaba con ellos, cuando Dios miraba que ellos ya no atendían al llamado de Dios, cuando ellos se alejaban del propósito de Dios, y por eso en Deuteronomio 28, versos 58 al 61, podemos ver que vendría a Israel algo, ¿verdad? Algo desagradable, no era lo que Dios tenía para ellos por causa de la desobediencia a los mandatos de Dios. Y dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, traerás sobre ti todos los males de Egipto, toda enfermedad y toda plaga. Eso no era algo agradable para el pueblo, pero era causa del pecado, causa de la desobediencia del pueblo. De esta misma manera podemos ver tantos ejemplos como el ejemplo de Job, un hombre justo, dice la Biblia, un hombre temeroso de Dios, un hombre que daba su vida por sus hijos, clamando muy de mañana por ellos, bendiciéndolos, pero de alguna manera Satanás vino y tentó su vida, ¿verdad? Tentó todo lo que había alrededor, pero si nos damos cuenta, Dios siempre guardó el alma de este hombre justo, de este hombre fiel. De otra manera podemos ver cuando la mujer en el templo llega, ¿verdad? Y es azotada por enfermedad. También otra mujer que padecía 18 años con algo incurable, que para los médicos era imposible realizar un milagro. Para Jesús fue posible, Él sí lo pudo hacer. Y la Biblia dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús ahí hizo el milagro, porque para Él no había tiempo, no había condición, no había lugar donde Él no pudiera hacer un milagro. Él lo hacía, ¿verdad? Para glorificar también el nombre de nuestro Dios. Y eso nos dice Juan 9:3, que para que las obras de Dios se manifiesten, de alguna manera Jesús realizaba milagros, para que el nombre de Dios fuera exaltado, para que el nombre de Dios fuera enaltecido por medio de esos milagros, y mucha gente creyera, mucha gente llegara a reconocer el favor de Dios. Entonces,
si nos damos cuenta, esto es algo maravilloso que nosotros podemos apreciar de la santa y bendita palabra de Dios. Hay muchos dones de sanidad. La sanidad es un ministerio también que cita la Escritura. En 1 Corintios nos damos cuenta que Dios imparte dones espirituales para que en la iglesia sean promovidos, sean puestos en práctica. ¿Para qué? Para bendición de la misma obra, para bendición del mismo rebaño. Y por medio de ello dignificar al ser humano como lo hacía Jesús. Para que por medio de ello Jesús sea enaltecido, sea exaltado. Y en aquel tiempo, cuando Jesús realizaba milagros, a él no le interesaba que dijeran su nombre, sino que él quería que la gente fuera dignificada, fuera sanada, fuera ayudada. Y de esta misma manera creemos que Jesús ha impartido dones, Dios, Espíritu Santo, ha traído dones para que en la iglesia puedan ser usados, puestos al servicio y la gente reciba de ese favor tan maravilloso de parte de Dios. Al principio decíamos que la sanidad no solo es física, sino que viene a ser espiritual, emocional. De alguna manera, la sanidad divina viene a ser integral en la vida de la persona. Amén. Y la Biblia lo cita, y eso es maravilloso porque podemos ver que el ministerio de Jesús empezó a extenderse, ¿sí?, por medio de él, sus discípulos. Después nos damos cuenta de los apóstoles. Todos tenían algo que proclamar, todos tenían algo que revelar de parte del Señor. Y la Biblia dice: Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? A proclamar el año agradable del Señor. Aquella gente donde quizás los demás no daban nada por ellos, Jesús vino a darles valor a esta gente, a darles valor a la vida humana. Aquellos niños que eran rechazados, Dios vino a sanar los corazones de ellos, los corazones de los quebrantados, a abrazar al huérfano, a ayudar a la viuda, a darle alimento a las personas, a darle paz a los oprimidos, a los quebrantados. Y eso quiere hacer Dios en nuestro corazón, que si nosotros estamos tristes, angustiados, encadenados, quizás estamos en una cárcel, no física, sino que una lucha interna dentro de nosotros, Dios quiere darnos libertad, Dios quiere sanarnos, Dios quiere quitar todas las ataduras que el enemigo ha traído a nuestro corazón y que no nos permiten avanzar. Dios es experto en eso y su Espíritu Santo hace la obra maravillosa en nosotros para que nosotros podamos tener redención en Cristo Jesús. Y esa redención es perfecta sanando a los creyentes, sanando a aquellos que de verdad han aceptado el reto y aceptan la palabra de Dios, la ponen en práctica y dicen: no, el enemigo me quiere atar, el enemigo me quiere tener acá agotado, agobiado, pero desde hoy le dejo a Dios, al Espíritu Santo, que haga obra en mi vida y Él lo va a hacer. Amén, Él lo va a hacer porque Dios es tan maravilloso que desde el principio empieza hablando y hablando a su pueblo. Hasta el día de hoy nosotros podemos gozar de esa dicha, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y Él va a seguir siendo por siempre. Amén. Nunca vamos a dudar del favor de Dios. Nunca vamos a dudar de esa maravillosa sanidad divina que Él nos permite obtener mediante su Espíritu Santo. Según el Nuevo Testamento, las enfermedades que fueron sanadas, las cuales se mencionan en el libro de los Hechos, recordemos a la iglesia primitiva, cuando empiezan ellos a ejercer de los dones que Dios les daba, a ejercer de esa promesa maravillosa que habían recibido mediante el Espíritu Santo, y ellos hacían prodigios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y si nos damos cuenta, qué poder tan maravilloso el Espíritu Santo vino a impartir en estos hombres, que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos.
Tan solo al creer en el nombre de Jesús, la gente era salvada, era liberada, era restaurada. Y dice que las sanidades que hubieron para ese entonces, habían cojos, habían paralíticos, ¿sí? Habían muchas enfermedades, tantas cosas, ceguera, mudez, fiebre, plagas, tantas cosas, lepras, parálisis. Pero para Dios no hubo nada imposible. ¿Por qué? Porque ellos creían, ellos tenían fe en Dios, ellos aceptaban esa palabra que los apóstoles llevaban. Y nosotros sin duda de alguna manera hemos compartido de esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros para poder decirle al oprimido, Dios puede hacer algo contigo. Para decirle al triste, Dios puede calmar y cambiar tu llanto en gozo, tus lágrimas en sonrisas. Porque Dios es experto y nos usa a nosotros como haciendo nosotros también cumplir esa gran comisión que Él nos entregó desde allá con los apóstoles. Viene a impartirla a nosotros y nosotros podemos hacerlo porque nosotros ya hemos sido llenos de ese Espíritu Santo. Por eso les decía que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre será por los siglos. El hecho de que Jesucristo no cambia es una de las mayores pruebas que Jesús sigue sanando en estos días. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Porque durante su ministerio en la tierra Jesús sanó a todos los que fueron traídos a Él. Si llevó nuestras dolencias en su propio cuerpo a la cruz, ciertamente Él hará por sus hijos en estos días. Tanto como lo hizo allá en la iglesia que empezaba a seguirle, en aquellas personas que reconocían, en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles estaban ahí, nosotros también podemos proclamar de su grandeza, porque en Él tenemos obra redentora y a Él podemos apreciarlo como el gran médico, que aquellas cosas que los médicos no pueden hacer en su humanidad, Dios sí lo puede hacer, sanar corazones, ayudar a las personas. Entonces, Dios se mueve a través de las personas también que han sido puestas para ayudar a los quebrantados de salud, ¿verdad? A las personas que de alguna manera también aceptan lo que ahora se puede observar, ¿verdad? Mediante la ciencia. Claro que sí, eso es muy bueno, pero también es maravilloso que podamos aprender a que nosotros podemos depender de Dios para sanar lo que es imposible para los hombres, para sanar lo que hay en el alma, para sanar lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios va al encuentro del hombre. La mayoría de las sanidades hechas por los apóstoles y la iglesia primitiva fueron hechas a judíos, a paganos, a gente que no había escuchado de la palabra de Dios. En ellos se reveló la obra maravillosa de las sanidades. La sanidad viene siendo un método de propaganda que Dios usa para revelarse al hombre que no tiene a Cristo en su corazón. La venida de Jesús a la tierra fue una invasión de Dios al reino de los cielos. Y por eso nosotros venimos siendo como invasión maravillosa para poder proclamar los hechos estupendos que Dios nos permite vivir en Él. Ahora viene algo muy maravilloso y quisiera dejar esto en su corazón. Para poder entrar al reino de Dios, al reino del amado, nosotros ya sabemos que tenemos que nacer de nuevo. Y cuando el creyente ha sido libertado del poder de Satanás y ha sido trasladado a la familia de Dios, está redimido. Y Satanás ya no tiene potestad sobre él, ni dominio sobre él. Entonces nosotros tenemos que permitir que el candelero de su hombre interno sea alimentado e iluminado por la palabra de Dios.
porque no solo tenemos a Dios morando en nosotros, si le hemos aceptado a Cristo y hemos invitado al Espíritu Santo en nosotros, sino que ahora tenemos nosotros derecho de abogado de usar el nombre de Jesús. Toda la autoridad está en ese nombre, Jesús. Diga conmigo, Jesús. En el nombre de Jesús nosotros vamos a derribar toda obra contraria. En ese nombre de Jesús nosotros podemos abrir nuestros labios con amor. En ese nombre de Jesús nosotros podemos librarnos también de las ataduras del enemigo, podemos proclamarlo, podemos decirlo sin temor alguno, porque en el nombre de Jesús, y solo en ese nombre tenemos redención, tenemos sanidad, tenemos salvación para nuestras almas. Y sobre eso podemos proclamar bendición sobre nuestra familia, nuestras finanzas, sanidad en sus hijos, sanidad en el alma quebrantada, sanidad en todas las condiciones de la vida, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Podemos ponernos de pie y orarle a Jesús, orarle a Dios por esta palabra maravillosa. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos permites poder hablar de ti, contar tus maravillas, hablar del favor que tú haces en nosotros, Señor. Podemos decir, podemos proclamar que tú eres esa sanidad que necesitamos para nuestras almas, para nuestro espíritu quebrantado, sobre nuestra familia, sobre las finanzas, sobre toda cosa alguna que para nosotros es imposible obtener la sanidad humana. Para ti, Señor, no hay nada imposible, porque tú no tienes límites. Tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy, y lo serás por siempre. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, por esa expiación, Señor, en la cual nosotros tenemos redención, en el cual nosotros podemos ser libres. Te amamos, Jesús. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos la familia pastoral, bendecimos a cada familia acá representada, Señor, y que sea tu favor en ellos, sea sanidad en ellos, Señor. En tu dulce nombre, Jesús, clamamos y oramos esta noche. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Que Dios nos bendiga y el tiempo a quien prosigue con el servicio. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.